Bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. Hoy vamos a centrarnos en un tema que siempre que hay un curso introductorio, un curso básico de R, está dentro del temario y es qué tipo de datos hay en R o lo que es lo mismo, cómo categoriza R los datos que introducimos y con los que vamos a trabajar. Esta teoría es sencilla, pero también es importante porque nos ayuda a empezar a comprender cómo funciona R, cómo es el lenguaje R, cómo interpreta R lo que nosotros le decimos, en este caso, cómo interpreta los datos y también, según el tipo de datos, le da una serie de propiedades para que se puedan realizar ciertas operaciones o no. El tema de hoy es cuáles son los diferentes tipos de datos en R. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Entonces, los tipos de datos que vamos a ver son logical o tipo de datos lógico, complex o complejos, tipos de datos Integer o enteros, numeric, numéricos y por último, character o carácter. También lo pueden encontrar como cadena de texto. Hay otros pocos tipos de datos, no muchos más, que no se utilizan con tanta frecuencia como estos 5 tipos de datos. Son para tareas muy específicas o puede ser algo un poco más avanzado y por lo tanto no nos vamos a centrar en ellos, sino que los veremos más adelante. Vamos a enumerar estos tipos de datos, empezando por el más restrictivo, aquel que tiene pocos valores que puedan pertenecer a dicha categoría, hasta el más flexible, que permite un rango heterogéneo de valores. Entonces, el más restrictivo es el tipo de dato logical, que solamente permite 2 valores, true o false. Cuando nosotros nos encontramos con estos valores, R interpreta que pertenecen a la categoría o al tipo de dato logical. El segundo tipo de datos es complex o complejo en español y abarca los valores de números complejos, como su nombre lo dice. Números complejos, imaginarios o irreales. Ya sabes que esos 3 conceptos son exactamente lo mismo, irreales, imaginarios y complejos. Cuando nosotros tratamos con estos datos en R, pues él los categoriza en el tipo de datos complex. El tercer grupo, el tercer tipo de datos es integer, que en español significa entero y se refiere a aquellos números que solamente van a tener una parte entera y no decimal. Así como puedes ver en el ejemplo, está 1, 2, 3 y te estarás preguntando por qué están acompañados de una L mayúscula si son números. Bueno, para que R entienda que es un tipo de dato integer, hay que añadirle a cada número la L mayúscula, porque si no cualquier número va a tomar por defecto el tipo de dato numeric, que es el que veremos a continuación. Entonces, ¿para qué sirve el tipo de dato integer? Si R va a tomar por defecto el tipo de dato numeric para cualquier número. Bueno, la respuesta es sencilla. Cada uno de los tipos de datos tiene una serie de propiedades que nos permiten realizar o no ciertas operaciones. Entonces, muchas veces R, sin que nosotros lo sepamos, hace una especie de coerción, se llama coerción, o una transformación de un tipo de datos a otro para poder realizar una operación y, como les digo, ni siquiera nosotros nos damos cuenta, es una operación invisible. Pero hay otras en las que nosotros podemos pedirle una operación, pero que ese tipo de datos que estamos manejando no permita hacerla, no tiene esa propiedad y por lo tanto tengamos que realizar una coerción, una transformación de un tipo de datos a otro. En el caso de integer, generalmente se utiliza cuando estamos hablando de ahorrar memoria de almacenamiento. Esa es una opción por la cual muchas veces el usuario pasa
de tipo de dato numeric a integer. Pero bueno, esto ya es algo un poco más avanzado, puede ser una gran cantidad de números y puede ser que realmente necesitemos ahorrar memoria, pero generalmente en nuestro día a día no creo que sea necesario que nosotros manejemos esto. Sin embargo, lo he puesto aquí para que ustedes vean los diferentes tipos de datos que existen y cuáles pueden ser los motivos de una coerción o de tener interés en que se cambie de un tipo de dato a otro. Continuando, entonces tenemos el siguiente tipo de dato del que hemos ya hablado algo, que es numeric y que abarca todos los valores de los números reales. Entonces, como les digo, por defecto cualquier número va a ser tomado por R como perteneciente a este tipo de datos numéric. Y por último está el character. Character es el más flexible, hemos pasado del más restrictivo que era logical, que solamente tiene 2 valores posibles, y character es el que tiene la mayor cantidad de valores posibles, porque puede abarcar números, puede abarcar los valores lógicos, puede abarcar texto, puede abarcar absolutamente todo, siempre y cuando estos valores estén entrecomillados. Siempre tiene que estar entre comillas para que R detecte ese tipo de valor como carácter. Aquí tenemos un ejemplo, hola mundo, como ven está entre comillas, y también otro segundo ejemplo en donde es un número que si no estuviera entrecomillado, R lo tomaría por defecto como numeric, pero al estar entre comillas lo toma como tipo carácter. Bueno, pues una vez vistos los tipos de datos más frecuentes utilizados en R y sus ejemplos, ahora vamos a pasar a responder la pregunta de ¿cómo sé qué tipo de datos son mis datos? Como les comentaba anteriormente, puede ser que muchas veces nosotros realicemos operaciones en R con los tipos de datos y ni siquiera nos interese o no sepamos qué tipo de datos estamos manejando, porque R nos va dando las respuestas que nosotros necesitamos y ya está, eso es lo que a nosotros nos interesa. Pero otras veces, sobre todo cuando ya se complica el método estadístico, etcétera, que hay unos ciertos requisitos de cómo deben ser los tipos de datos, es cierto que o somos conscientes de ello y queremos saber qué tipo de datos tenemos para saber si se puede utilizar la operación o el método estadístico, o R mismo nos alerta de que no se puede realizar la operación o el método porque el tipo de datos no lo permite. Entonces en ese momento tendríamos que hacer una coerción y cambiar el tipo de datos a otro que sí tenga la propiedad de realizar esas operaciones o esos métodos. Entonces, ¿cómo sé qué tipo de datos son mis datos en R? Muy sencillo. Simplemente tienes que utilizar la función class que estás viendo en la diapositiva. Por ejemplo, en este primer recuadro llamado A, que contiene hola mundo, 2 palabras, y le preguntamos a R qué tipo de datos contiene utilizando la función class, entre paréntesis siempre el nombre del vector, de la matriz, de la estructura de datos que estés utilizando en ese momento. Y como ves nos da el resultado character, ya lo sabíamos porque está entrecomillado. En el siguiente, numeric, es un vector con los valores 12, 1, 0, menos 1 y 25,3. Lo mismo, le preguntamos qué tipo de dato es con la función class y ponemos entre paréntesis el nombre de ese vector y nos va a decir que es numeric. Aquí también tenemos otro vector llamado x. Simplemente, por teoría, ya sabemos que al escribir un número entero acompañado de la mayúscula L, pertenece al tipo de datos integer. En este siguiente ejemplo puse otro vector que se llama lógicos y puse los valores true, true, false, false. Le preguntamos qué tipo de datos son a través de la función class y nos pone logical, como ya lo sabíamos. Y por último, este ejemplo de complejos, número complejo, su parte entera 3, su parte irreal o imaginaria 5i. Preguntamos qué tipo de dato es con la función class y sabemos que es complex. Bueno, pues espero que les haya servido. Es un video básico para empezar a tener contacto con R. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao.